Buenos días, queridos. Esta mañana un poco friolenta. Damos gracias igual al Señor, ya sea por el sol o por la lluvia. Son muestras de su gracia sobre nosotros. Así que es un buen momento también, al alero de su palabra, poder estar unidos. Así que le invito nuevamente a abrir sus Biblias, ahí en la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al versículo 25. Estaremos meditando en la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al versículo 25. Si ya todos están ahí con sus Biblias, daré lectura a la palabra poderosa del Señor Jesús. Dice así: así que, o por lo tanto, o esta es la consecuencia de lo que el escritor había estado hablando anteriormente, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la confesión o la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el resultado final de esto es un texto maravilloso. Y esto tiene que ser el resultado de todo lo que hemos venido leyendo, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ustedes tienen ya sus apuntes, solamente voy a decir algunas cosas que son interesantes antes de poder orar y poder meditar en estos pocos versículos. Que las consecuencias de la cruz son dos, y pueden ser muchas más, pero están resumidas al menos en dos. Una sería la santificación, que es lo que justamente el escritor está hablando ahí en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces este es el primer resultado de la cruz, que el Señor nos separó, nos hizo suyos con un propósito. El apóstol Pedro también da otros propósitos, Pablo también da otros propósitos, pero aquí el escritor a Hebreos está diciendo que primero, una de las consecuencias de la cruz es la santificación, y segundo, está en el capítulo 10, versículo 18, que sería la cancelación de nuestros pecados. Recuerda una cosa entonces: la santificación y la cancelación de todos nuestros pecados. No podríamos ser santos si no hay pago de nuestra deuda. Y si hay pago por nuestra deuda, entonces no podríamos entonces ser santos. Entonces es un complemento estos dos elementos, la santificación y, como dice el capítulo 10, versículo 18, pues donde hay remisión o donde hay compra de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Por lo tanto, no tiene estas dos cosas, la santificación y la cancelación de todos nuestros pecados. Entonces, con estos puntos y en base a esto y otras cosas más, el escritor pasa ahora, ¿sabe lo que hace el escritor santo? Va a invitar a su audiencia, a estos judíos cristianos, a un lugar donde nunca antes un judío normal podía entrar. Imagínense esto. Es un lugar donde un judío común y corriente no podía ingresar. Solo uno al año. Solo uno. Ahora el escritor está diciendo, se abrió la puerta y puedes entrar.
todos los que quieran, con una condición: que hayan nacido de nuevo y hayan depositado su fe en Jesucristo el Señor. Oramos. Padre, qué gozo es para nosotros saber que aquella pared que nos separaba de ti, Señor, hoy día fue rota. Y Señor, hoy día podemos entrar y salir las veces que nosotros estimemos conveniente a aquel lugar santísimo, Padre. Lugar, Señor, que entendemos por el Antiguo Testamento que estaba totalmente cerrado a los judíos normales. Pero hoy día, por tu gracia, Señor, has provisto a Jesucristo el Señor en favor nuestro, para que Él, Señor, con su muerte preciosa y vicaria, pudiera reconciliarnos contigo. Señor, ayúdanos, anímanos. Señor, trae gozo a nuestros corazones de saber que nos has santificado, Señor, para ti, y has cancelado también toda nuestra deuda, Señor, a través de la persona del Señor Jesús. Señor, por medio de su sangre preciosa derramada en aquella cruz, hoy día, Señor, no tenemos ninguna deuda contigo. Señor, en esta hora humildemente queremos que tú nos hables a nuestros corazones. Señor, necesitamos escuchar tu voz. Señor, necesitamos que nos enseñes, que nos eduques, que nos vayas formando a la imagen del Señor Jesús. No para enaltecernos nosotros, sino que para gloria y honra de tu precioso nombre. Nombre que es por sobre todo nombre. Nombre que en algún día, Señor, todos los que están en los cielos y en la tierra doblarán sus rodillas para gloria de tu nombre. Señor, gracias. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Un lugar donde nadie ha podido traspasar, solo uno. El escritor está diciendo entonces esta invitación, donde dicha invitación contiene, hermanos, tremendas riquezas para nuestras vidas. Es una invitación preciosa. Anteriormente ya el escritor había dado esta invitación: acérquese para encontrar el oportuno socorro a nuestras necesidades, capítulo 4. Y ahora vuelve con esta invitación el escritor. Yo vuelvo a insistir, me gustaría contemplar a la audiencia cuando el escritor le estaba enseñando estas cosas y le estaba diciendo a estos judíos cristianos: Cristo rompió el velo, Cristo rompió esta pared y ahora Cristo nos dio el acceso para entrar al lugar santísimo. ¿Cómo le habrá pegado a ellos esta noticia cuando les llega a sus oídos este tema del lugar santísimo? Para ellos tenían entonces sus mentes, es decir, este era un lugar que no se podía penetrar para un judío normal. Y hoy día está abierto este camino al respecto. Entonces, que los creyentes judíos pudieran aproximarse con confianza al trono de la gracia, eso le está diciendo. Ustedes, judíos cristianos, ahora acérquense, pueden entrar al lugar santísimo por medio del Señor Jesús, donde se le otorga a los creyentes favores inmerecidos y se otorga también el poder divino. En este lugar santísimo fluye desde el cielo lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es un regalo de Dios. Fluye desde el cielo, desde el trono de Dios, desde su corazón más profundo, surge lo que el apóstol Pablo está diciendo: porque por gracia. Este es el trono celestial donde el escritor le está diciendo a su audiencia: vayan al trono, porque ahí van a encontrar gracia, la misericordia que tanto necesitamos. Pablo ahí también le habla a los hermanos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, que es un favor inmerecido, está diciendo. No tan solo encontramos la gracia de Dios, sino que ahora Pablo le está diciendo: en ese trono donde está Dios sentado y su Hijo al lado suyo, encontramos la gracia inefable de Dios. Vea lo que dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, y vuelvo a repetir, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué trono más espectacular? No es un trono donde tengamos que entrar con los ojos cerrados y aterrorizados.
de saber que a lo mejor Dios está molesto. Es un trono abierto donde podemos encontrar su gracia, su misericordia, su bondad y el oportuno socorro. Qué maravillosa invitación nos hace. Entonces aquí, hermanos, cobra entonces importancia esta invitación del versículo 19. Así que ahora, hermanos, y vea cómo el escritor le está diciendo a su audiencia: hermanos, adelfos, hermanos, les tengo una buena noticia. Y vea lo que dice: teniendo tiempo presente. Léalo mañana y va a encontrar nuevamente teniendo. Y lo va a volver a leer pasado mañana y va a encontrar la misma palabra, teniendo. No va a variar. Ahí está, teniendo. Así que, hermanos, teniendo libertad, confianza. La palabra libertad se traduce en algunas versiones por confianza. Cualquier persona no entraría si no tuviera confianza ante este trono celestial. Entonces, por eso es que cobra tanta importancia esta invitación, porque es ahí donde Dios nos asegura que vamos a encontrar misericordia o gracia de Dios. Y también nos va a llevar ahí a Romanos capítulo 5, versículo 15, porque nos va a llevar entonces a entender que en ese trono celestial encontramos el perdón de nuestros pecados. Fallamos todos los días, vamos a la presencia de Dios y en ese trono celestial se despliega la gracia de Dios sobre nosotros. La ira de Dios ya no está sobre nuestras cabezas. Y gracias por eso. Pablo dice en Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que se llama Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que dice el escritor ahora? Acerquémonos, vamos a encontrar gracia oportuno, vamos a encontrar, ¿sabe qué? Aún más, vamos a encontrar el auxilio, también se traduce de esta manera, vamos a encontrar auxilio. ¿Está pasando alguna necesidad? Vamos a encontrar auxilio en ese trono. No hay que hacer filas, no hay que sacar horas. Es un trono accesible a todos los que son sus hijos. No hay que esperar largas filas. Qué desafiante es cuando uno va a hacer un trámite, ¿no? Y está lleno donde vamos y sacamos el número 99. ¿Y en cuál vamos? Y tenemos que hacernos la paciencia de esperar, porque necesitamos hacer ese trámite. En el trono de la gracia no está esto. Venid, dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid, venid, no hay problema. Hay gracia para todos. Entonces podemos encontrar gracia oportuno, auxilio, potente en momentos de pruebas. Trenchard, un autor de libros cristianos, dice lo siguiente, que vamos a ir a este trono cuando vamos a tener momentos de flaquezas o de apuros. Ahí vamos a estar y ahí va a estar la gracia del Señor sobre nosotros. Leamos por un momento entonces el capítulo 10, versículo 19. Entonces, o así que, o por lo tanto, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo, y vea por favor ahí lo que vamos a leer, o mejor dicho, por esto es que tenemos libertad. ¿Sabe que del versículo 22 al versículo 24 se encuentra una triada maravillosa? Encontramos la fe, encontramos la esperanza y encontramos el amor. En cada uno de estos versículos, versículos 22 al versículo 24, encontramos esto. El versículo 22, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe. Y ahí el escritor está hablando de la fe. Versículo 23, vamos a encontrar el tema de la esperanza. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y versículo 24 va a encontrar esta otra parte que es el amor. Y consideremos, nos dice el escritor, unos a otros mutuamente para estimularnos, para animarnos. Aquí, al amor. Eso dice. Y también a las buenas obras.
Así que este tema que estamos leyendo, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, eso está diciendo. El original, cuando uno lo lee, el original dice claramente, y tiene más peso cuando uno lo lee, y dice que esta es una entrada para todos los santos. No hay excepción. Acercarse con confianza es entonces una invitación para todos los santos. ¿Cuáles son los elementos? Y sabe que cuando uno ve en el versículo 19, hay elementos ausentes que estaban en el antiguo pacto, pero ahora están ausentes por la obra de Cristo en la cruz. Y uno de esos elementos, que ya no existe un lugar santísimo terrenal. Ya no existe, está ausente. Segundo, varios sacerdotes, ya no existe, está ausente, porque uno solo y una ofrenda fue suficiente para reconciliarnos con Dios. Antiguamente el velo estaba activo y hoy día está roto. Se rompió desde arriba hacia abajo. Y por último, en la antigüedad habían restricciones que ya lo hemos estudiado y hoy día está ausente estas restricciones, ya no hay restricciones. ¿Qué es lo que se necesita para entrar al trono de la gracia? Lo que dice el salmista, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Y ahí vienen los elementos para entrar al lugar santísimo. Mi alma tiene sed, y sed del Dios vivo. Y Jesús, años después, dijo, yo soy el agua. Y le dijo a la mujer, si vas a tomar de esta agua, vas a volver a tener sed. Pero del agua que yo te daré, nunca más vas a volver a tener sed. Y la mujer le preguntó, Señor, ¿cómo tienes? ¿Tienes algún elemento para sacar de esta agua? Y no entendía con quién estaba hablando y quién es el que le estaba ofreciendo esa agua preciosa. Y de tu interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿cuál es el medio ahora que el escritor está diciendo? Confiadamente entremos en el lugar santísimo. ¿Cuál es el medio? No cualquier nombre, no cualquier sangre. Esa es la base del versículo 19. No cualquier nombre y no cualquier sangre. Es el nombre, vea lo que dice ahí, es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el medio que va a usar? No cualquier sangre, su preciosa sangre, para hacer efectivo todo lo que estamos y hemos estado estudiando, amados. Como siempre les pregunto, ¿alcanzaremos a entender esto? ¿Saldremos de esta sala y seguir con nuestros quehaceres y pensaremos en algún momento, soy perdonado? Tengo un trono celestial donde ir y Dios me escucha y Dios está atento a mis oraciones. No cualquier sangre, no cualquier nombre, no es así. Y nótese que el escritor de Hebreos dice, por la sangre de Jesús, y está usando claramente el nombre de Jesús como un recordatorio para su audiencia judío cristiano, que le está diciendo, Jesús entonces puede salvar a su pueblo de sus pecados. Y es lo que dijo Mateo, capítulo 1, versículo 21, es lo que le dijo Mateo a su audiencia. Mira lo que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso le está diciendo entonces el escritor a su audiencia judía, cristiana. No cualquier sangre, no cualquier nombre. Ustedes ya se dieron cuenta cuántos sacerdotes se necesitaban para hacer año tras año todos estos servicios. Ahora ya no más. ¿Cuántos animales se mataban todos los días? Y solo una vez al año existía un perdón. Hoy día ya no. Y como le tracé ahí en el punto que tienen ustedes, lo aterrador de la presencia de Jehová. En la antigüedad era una forma aterradora acercarse a Dios.
Y me encantaría tal vez preguntarle algún día a uno de estos sumos sacerdotes cuán aterrador era cuando sabía que tenía que poder prepararse para oficiar una vez al año y entrar al lugar santísimo. ¿Le encantaría hacer alguna pregunta a este hombre? ¿Cuánto tiempo te llevó prepararte para enfrentarte a Dios? Era terrible, era aterrador. Porque si Dios encontraba algo en ese hombre, moría irremediablemente. Por eso que la letra C dice ahí lo aterrador de la presencia de Jehová. En la antigüedad, entrar en la presencia de Dios no es alegre. No es que yo iba con la guitarra como sumo sacerdote y cantaba una alabanza y se acabó y le decía, Señor, gracias y gracias por la comida y gracias por... No era así. Era un acercamiento aterrador y todo el pueblo estaba fuera del tabernáculo expectante, viendo cómo ese hombre tan proclive y tan pecador tenía que enfrentar a un Dios santo un par de metros más allá. Por eso entonces en la antigüedad, entrar en la presencia de Dios no es alegre, hermano, es muy por el contrario, es un momento aterrador. Quiero que piensen en eso y quiero que piensen ahora en las garantías que tenemos cuando vamos a la presencia de Dios con gozo y alegría, porque ahí encontramos el oportuno socorro a nuestras necesidades. Porque es un momento aterrador. Éxodo capítulo 28, versículo 33 al versículo 35, es un detalle muy importante. Yo sé que muchos de ustedes pueden entenderlo, pero otros no. ¿Por qué es tan importante este detalle que quiero darles? Porque ahí se va a demostrar si este hombre, sumo sacerdote, está vivo o está muerto en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque es un lugar aterrador. Leamos lo que dice. Y en sus orlas harás granada de azul, púrpura y carmesí alrededor. Está hablando de la vestidura del sumo sacerdote. Y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre. Y tomen atención a lo que viene ahora. Y cuando este sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo, haciendo el oficio de reconciliar al pueblo y pidiéndole a Dios el perdón de todo el pueblo, dice, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Estaban los sacerdotes, un silencio aterrador, un silencio en el cual se estaba escuchando a un hombre hablando con Dios y delante de la presencia de Dios. ¿Y cuál era el indicador de que este hombre estaba vivo? Las campanillas. Si se movía, está vivo. Algunos dicen, y han sacado algunas conjeturas, que a lo mejor también se le ataba una soga a la cintura, por si llegase a morir, lo sacaban y lo tiraban para afuera. No tenemos registro de que algún sumo sacerdote haya muerto oficiando en el lugar santísimo. Sí tenemos registro de 2 sacerdotes que sí pecaron por hacer cosas no santificadas ahí en el libro de Levíticos, que es Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño a Dios. Entonces entiende las campanillas, porque era un momento aterrador, era un momento especial. Entonces aquí las campanillas cobran un sentido especial. Entonces ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Dios exige en lo que se refiere a la santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Dios exige hoy día también santidad a los que se acercan a Él. Y eso es lo que dice el escritor en Hebreos capítulo 12, versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor.
Por eso que más adelante vamos a ver que va a hablar el escritor en el versículo 26, donde se usa esta palabra: si pecáramos voluntariamente, entonces después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque hemos desatendido la santidad de Dios. Entonces el escritor está diciendo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y tenemos que tener cuidado de poder entrar y hablar con Dios de una forma adecuada. Qué espectacular. Entonces ahora, cuando podemos ver el capítulo 10, en el versículo 20, ya dejó sentado el escritor que ahora podemos entrar al lugar santísimo mediante la sangre del Señor Jesucristo. Sangre de, por cierto, preciosa e invaluable. Invaluable. En uno de sus escritos, el doctor Francisco Lacueva dijo lo siguiente, refiriéndose a la sangre de Cristo, que una sola gota no servía para todo esto, sino que tenía que ser toda su sangre, haciendo alusión al cordero cuando se mataba, se extraía toda la sangre y se esparcía y se quemaba. Jesús derramó su sangre por nosotros. Entonces ahora el escritor está diciéndole a su audiencia, sabe que la sangre de Jesús tiene el poder para poder limpiar todo pecado. Y no debemos de usar la sangre del Señor para decir que la sangre del Señor nos cubra, que la sangre de Jesucristo esté haciendo esto. El único favor que hace la sangre de su Hijo Jesús es de limpiarnos todos nuestros pecados y lavarnos. Eso es maravilloso delante del Señor. Por lo tanto, ahora el versículo 20 de Hebreos 10 está diciendo ahora a su audiencia, si ya podemos entrar entonces confiadamente, hermanos, a este lugar santísimo, mediante la sangre del Señor Jesús, porque entonces este Señor, que se llama Jesucristo, ¿sabe lo que hizo? Abrió un camino nuevo y vivo. Él lo abrió. Esta restricción ya no existe. El texto anterior, la importancia recaía en la preciosa persona del Señor Jesucristo y en su sangre. Pero ahora va a recaer en que este Señor abrió un camino nuevo y vivo para que todos nosotros pudiésemos acercarnos. ¿Ha pensado esto? ¿Ha leído alguna vez la epístola a los Hebreos? Con profundidad y se ha invadido de la palabra del Señor y le ha tenido que dar gracias al Señor. En plena certidumbre, con mucha confianza. ¿Sabe qué dice? El término camino es descrito como un nuevo y vivo. Lamentablemente la traducción, el nuevo, es incompleta. Carece de significado, ya que esta palabra en su origen significa recién degollada. La palabra nuevo está diciendo que es un hombre que fue recién degollado por nosotros. De ahí entonces que cobramos cuando cantamos el cordero que fue degollado o que fue inmolado. Amados, en la cruz corrió sangre, corrió sufrimiento por nosotros. Y eso tenemos que darnos cuenta de esto. Al morir Cristo, al morir el Señor en la cruz, el velo del lugar santísimo tuvo que rasgarse desde arriba hacia abajo. Del mismo modo, tuvo que ser roto el cuerpo del Señor. Y está lleno de significado teológico. Y su sangre tuvo que ser derramada para abrirnos el camino a Dios mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cristo ha quitado el velo que existía entre Dios y nosotros? No sé si esto le alegra,
No sé si esto le da gozo. No lo sé. Al menos a mí es un momento muy, muy, muy alegre, de mucho gozo, de saber que puedo entrar al lugar santísimo, de saber que en el cielo tengo un sumo sacerdote que me está representando y que murió por mí y que vendrá por mí y me llevará a casa y me va a mostrar nuestras casas y vamos a contemplarle sus maravillas. Vuelvo un poquito atrás al capítulo 9 de Hebreos, versículo 9 al versículo 10. Perdón, Hebreos 9 del 6 al 10. Capítulo 9, versículo 6. Y dice así: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, que es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dado el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Pero cuando leemos lo que estamos ahora en el capítulo 10, vemos que Cristo abrió este camino. Pero en ese entonces todavía el camino estaba con obstáculos. Entre tanto, dice, la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Camino cerrado y ahora camino abierto. Camino restringido. Hoy día, plena certidumbre, nos podemos acercar al Señor. Vuelva a ir nuevamente a capítulo 10 de Hebreos. Y note ahora lo que dice el versículo 21, 22. Teniendo ahora, en estos momentos, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Y cuál es la invitación? Acerquémonos. Vengan, acerquémonos. Con corazón sincero. ¿Por qué acercarse a Dios hoy? Primero, por la confianza por medio de la sangre del Señor Jesús. Dos, y porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Tres, porque Cristo es superior a los profetas, a los ángeles, incluso a Melquisedec. Y cuatro, ahora cobra importancia entonces. Si tenemos estos tres puntos, el cuarto punto entonces cobra importancia sobre el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos. Ya le he dicho otras veces que siempre el verbo acercarse, cuando tiene la intención de acercarse a Dios, tiene la connotación de llevar algo para ofrecer. Siempre. Nunca un judío, si se va a acercar a Dios, se va a acercar con las manos vacías. Jamás. Nunca. Algo tiene que llevar. Por eso que hay una canción que no me gusta, porque contradice la palabra del Señor. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. El adorador siempre tiene algo que ofrecer. Siempre. Siempre. Nunca el adorador se va a acercar con manos vacías a Dios. Y recuerde lo que dice Romanos capítulo 12. Les ruego pues, hermanos, que os presentéis a vosotros como ofrenda a Dios. Eso está diciendo Romanos 12. Que presentéis vuestros cuerpos como ofrenda a Dios. Algo tenemos que ofrecer a Dios. No podemos presentarnos con las manos vacías.
hay algo que ofrecerle a nuestro Padre Celestial. Siempre. Nuestra adoración, nuestra santificación, nuestra devoción, nuestro deseo por Él, el deseo ferviente de tener comunión con Él. Algo podemos ofrecerle a Dios. Los más ricos antiguamente ofrecían animales y los más pobres, lo más mínimo, lo que había, un pajarillo. Pero algo se acercaban a Jehová, el Señor. Cada vez que se levantaba un altar, los grandes hombres, especialmente Abraham, él algo tenía que ofrecer en ese altar. Entonces mediten esto. No podemos llegar con manos vacías a Dios. Somos su especial tesoro. Y tenemos que entender que acercarnos a Él entonces debemos de tener algo que ofrecerle. ¿Lo ha pensado ese? Increíble, ¿no? Ahora es increíble como esto, hermanos. Estas calificaciones son inalcanzables para cualquier sacerdote. Estas cualificaciones de Cristo son inalcanzables para un sacerdote terrenal. Es imposible que las pueda alcanzar, ni siquiera imitarlas. ¿Cuáles son ellas? A lo menos tres, que son condiciones inalcanzables. Primero, Cristo expió los pecados de su pueblo. Completamente. Los sacerdotes solamente lo que tenían que hacer era poder amainar, calmar la ira de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 17 está esta idea del perdón de nuestros pecados. Y por eso es que sigue el escritor hablando. Dice así, 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Esto no lo podía hacer un sacerdote terrenal, solo Cristo. Segundo, Cristo es sin pecado y también es el Hijo de Dios. Cristo sin pecado, tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos capítulo 1, versículo 4, que Cristo es hecho superior a los ángeles, cuanto más heredó excelente nombre que ellos. Y lo podemos leer ahí, del 1 hasta el versículo, del capítulo 1, versículo 4 al versículo 14, cómo expresa la superioridad de Cristo. Vamos ahí un momento. Hebreos capítulo 1. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque Dios pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles es espíritus, y a sus ministros llama a fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. No hay comparación con un sacerdocio terrenal al de Cristo. Y por último, Cristo hizo un sacrificio perfecto. Un sacrificio perfecto. Y lo podemos ver ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 11. Por eso que es inalcanzable, no se puede imitar este sacrificio de Cristo por ningún sumo sacerdote. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y el versículo 26, 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces se da cuenta de lo que estamos hablando, hermanos, de algo muy serio, pero de una muy buena noticia. ¿Usted ha pecado? No necesita matar un animal.
ha ofendido a Dios, no necesita un sacerdote terrenal. Se ha sentido triste, angustiado. Hay un lugar donde podemos encontrar el oportuno socorro. Y podemos estar ahí horas y horas. Nadie nos va a echar. Nadie nos va a decir, pastor, ya se acabó su tiempo. Así que por favor vamos, porque viene ahora otro hermano. Todos alcanzamos. Entonces, frente a todos estos estímulos que el escritor nos está hablando desde el versículo 9, que hay una ofrenda por su vida, el versículo 20, que hay una entrada nueva, un camino nuevo. Versículo 21, tenemos entonces un sacerdote sobre la casa de Dios, y ahora está diciendo el versículo 22, acerquémonos con un corazón, mantengámosla firme, sin fluctuar nuestra fe, nuestra esperanza. Ahora el versículo 24, versículo 25, nos llama a esto. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la fe, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y ahora hay un mandato, versículo 24 y versículo 25, que si no se practica en la iglesia local, vamos a tener problemas. Por eso que el punto número 4 en sus apuntes, llega a esto. Hay que responder entonces, responder a estos estímulos de gracia de parte del Señor. ¿Y cuáles son esos estímulos de gracia? Versículo 24, que debe ser una comunidad donde los creyentes se aman y se estimulan unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Estás amando a tu hermano? ¿Estás preocupado por tu hermano? ¿O estamos siendo legalistas? ¿Y qué es lo que hacen los legalistas? Ven el pecado del hermano y lo van a cortar. O vas con misericordia y ves al hermano pecando para ayudarle a que se parezca a Cristo y deje de pecar. Entonces el escritor está diciendo esto, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Antes el escritor los invitaba a los hijos de Dios, acérquense a Dios, acérquense. Vayan al lugar santísimo. Y ahora la enseñanza es aquí, en la comunidad, entre nosotros. Ahora los invita a apegarse a la esperanza que profesamos con la condición, no vacilemos. Eso es lo que está diciendo el escritor, en nuestra esperanza, en nuestra fe. Eso le está diciendo a los judíos que querían volver al judaísmo, a la ley. Y el escritor está diciendo, ustedes depositaron su fe en Cristo. Manténganse firmes entonces. No vacilen, no duden, no duden. Sabe que 3 veces en esta epístola el escritor va a usar esta palabra, no vacilen, sin vacilar, como hay un himno por ahí, sin vacilar. 3 veces. Hebreos capítulo 3, versículo 6, le dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza, el gloriarnos en la esperanza. Versículo 14 le está diciendo, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en el principio. Y ahora le está diciendo ahora retengamos en el versículo 23, retengámonos, mantengámonos firmes. Eso le está diciendo el escritor a ellos. Cuando vengan las adversidades, ¿nos mantenemos firmes? ¿Creemos realmente en Jesucristo el Señor? Y eso es lo que está hablando el escritor. Ahora los creyentes, lo que dicen, le está aconsejando que los creyentes deben aferrarse a su fe, a la doctrina de los creyentes, a lo que ellos han creído en el nombre del Señor Jesús. Y por eso que el versículo 24 se les llama a los creyentes a reflexionar y considerar cómo entonces nos podemos provocar mutuamente al amor y a las buenas obras. ¿Estás provocando en tu hermano amor? ¿O estás siendo piedra de tropiezo para ellos? ¿Qué estás haciendo, hermanos?
Créame que si no solucionamos los temas ahora, en el cielo vamos a estar una eternidad. Una eternidad. Y ay, ay, ay. Y no nos podemos esconder. ¿Cómo debe ser el amor y las buenas obras entre los creyentes? Tiene que ser espontáneo, no fingido, sin hipocresía. No podemos decir, a este lo mastico pero no lo trajo. ¿He escuchado ese término, no? ¿Sí? ¿Lo hemos dicho tal vez a un hermano eso? ¿O lo hemos pensado? Señor, o te lo llevas o te lo mando. ¿Qué hacemos? El amor y las buenas obras debe ser espontáneo. Debo provocar esto en el hermano. Debo estimularnos. Debo estimular al hermano a las buenas obras y al amor. Debo provocar en él que me ame y no ser piedra de tropiezo. El amor y las buenas obras deben estar dispuestos al servicio de los santos. Capítulo 6 de Hebreos, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Te consideras esclavo de tu hermano? ¿Te consideras sirviente de tu hermano? ¿Quieres servirlo? ¿Quieres animarle al amor y a las buenas obras? El amor y las buenas obras en los creyentes es la marca de los creyentes. Eso lo dijo el Señor Jesús ahí en Juan capítulo 13, versículo 34 y versículo 35. Un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y sabe cómo termina el Señor con esto? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Hebreo lo dice de esa manera, el Señor lo dice, si tuvieres amor los unos con los otros. Eso es lo que está diciendo el escritor, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, para despertar el amor y las buenas obras en los creyentes. El amor y las buenas obras deben perfeccionarse. ¿Sabe dónde? No en las casas. ¿Dónde cree usted que se perfecciona el amor y las buenas obras? En el cine, en el estadio. Hoy día todos vamos a estar atentos, ¿no? A algo que va a suceder. Ahí vamos a estar estimulándonos al amor y a las buenas obras. ¿Dónde se estimula el amor y las buenas obras? Acá, aquí. Por eso entonces que el escritor está diciendo en el versículo 25, le está diciendo a ellos, no dejen de congregarse. En un sentido, no dejen de ir al templo y no dejen de adorar y no dejen de hacer las cosas. Pero si hoy día lo trasladamos a nuestra era, entonces está diciendo, no dejemos de congregarnos. Porque cuando nos congregamos, nos debemos de estimular a las buenas obras y también al amor. El amor y las buenas obras se exige del amor y las buenas obras que los creyentes la perfeccionen en medio de una comunidad de creyentes. Aquí, ese es el lugar donde se debe de perfeccionar estos dos elementos, el amor y las buenas obras. Los creyentes deben animarse unos a otros. Entonces, hermanos, para ir ya finalizando, con todo esto, entonces la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, ¿podemos anhelar la comunión de los santos? Con todo lo que hemos leído desde el versículo 19 hasta ahora que hemos terminado, ¿podremos anhelar la comunión de los santos? ¿Quieres orar con tu hermano? ¿Quieres saber cómo está? ¿Si está sufriendo o no está sufriendo? ¿Si está lidiando con un pecado? ¿Le quieres animar? ¿Le quieres sostener? Por eso es que Romanos capítulo 15, versículo 14 cobra importancia en esto.
Romanos 15, 14 es el medio por el cual nosotros ofrecemos este amor, esta gracia a los hermanos. Eso Pablo lo está diciendo, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, llenos de amor, llenos de conocimiento, llenos de bondad, para ayudar al hermano. Como dice un escritor, una de las primeras indicaciones de una carencia de amor por Dios y por el prójimo es que el cristiano se aleje de los cultos. Ese es el primer indicio. Se lo vuelvo a leer. Una de las primeras indicaciones de una carencia de amor por Dios y por el prójimo es que el cristiano se aleje de los cultos. El miembro abandona las obligaciones comunitarias, deja de asistir a las reuniones y exhibe los síntomas de egoísmo y también de egocentrismo. Esto es lo que está diciendo. El congregarse es una muestra, por el contrario, entonces, el congregarse es una muestra de acercarse a Dios de forma colectiva con otros santos, con la esperanza de mirar hacia el futuro. Eso es lo que está diciendo entonces el versículo 25. Si lo leemos todos juntos, creo que vamos entonces a entender lo siguiente. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que aquel día se acerca. Es un mandato, ¿no? Es un buen trabajo que podemos nosotros alimentar y que podemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Conclusión de esto, amados, quiero que piensen esto. Allá arriba hay un lugar santísimo y que el que está sentado es el Señor de la casa de Dios y nos ha abierto este camino para que podamos ir las veces que estimemos conveniente, porque tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Oramos y damos gracias al Señor por esto. Padre, ¿cómo no dar gracias por tu amor? ¿Cómo no dar gracias, Padre, por estos textos que hemos leído? Señor, qué confianza nos das entonces de poder entrar a este lugar, acercarnos, Señor, para adorarte, para presentarnos nosotros, Señor, y exhibirnos, Señor, tal cual somos, porque nada podemos ocultar, Señor, de ti. Señor, todo lo sabes de nosotros. Aún antes que digamos, tú ya sabes nuestra palabra. Y Señor, por muy torpe que sean nuestras oraciones, yo te suplico que, Padre, las puedas responder por misericordia. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias, Padre, por proveer para nosotros este lugar santísimo celestial, donde podemos ahora, Señor, por medio de Jesucristo, el Señor, adorarte, encontrar el oportuno socorro y, Señor, poder contemplar tu hermosura y tu santidad. Permítenos, Señor, a pesar de nuestro pecado, seguir adorando tu nombre y seguir, Señor, acercándonos a ti sin ninguna restricción. Este pueblo, Padre, que tú has salvado, te adora en espíritu y en verdad. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.